un árbol, escondiéndose para que no lo vieran, pero mi madre hacía rato lo había visto, mucho antes de que se trepara. Con el tiempo, la salud de mi madre se empezó a deteriorar. Aún así, ella no iba al médico, creía que era cuestión de brujería. Y con programas y cosas de protección. Meses antes, mi hermana Maribel le había contado que un primo la tocaba en las noches y yo le conté que había sido abusado sexualmente. Todo esto, a los secretos que ya cargaba mi madre desde su niñez, desde los años, desde la golpiza que le dio su tía Alicia al ver que esa inocente niña era una tentación para el pedófilo de Mario, su esposo. ¿Cómo no se le iba a crear un cáncer en ese inocente vientre accedido por hombres machistas que querían robar la belleza y la dignidad de una niña? Para ese tiempo, ya mi hermana Beatriz, en un acto de rebeldía propio de la adolescencia y de no querer seguir las reglas de mi madre, se había volado para Pereira. Allí vivía con el papá o con el de su primer hijo. Mamá finalmente fue al médico y la remitieron al ginecólogo para que se hiciera una citología. Días después, llegó a casa con un mágico aparato japonés, una cámara fotográfica que no tardamos nada en aprender a manejar, a poner el rollo y a empezar a disparar flashes. Esta foto fue el día que salieron los resultados de los exámenes, donde confirmaban que mi madre tenía cáncer intrauterino. Mi madre venía ya con los ojos hinchados de llorar. Seguro por primera vez tenía miedo a morir. Para ella, todo lo que había construido se empezaba a derrumbar. Su pecho se empezó a agotar mucho y buscaba ayuda en medicina alternativa. Muy creyente en Dios y en todos los santos, se dispuso para ser operada por San Gregorio. Sábanas limpias, agua, alcohol, tijeras, algodón, oración al santo. Era como un ritual enmarcado por la fe y la esperanza de mejorar. Pero no fue así. Días después, viene el recuerdo de esa horrible mañana que años más tarde, mientras estaba viviendo en México, relacionaría con el cuadro Henry Ford de Frida Kahlo. Me despertaron los gritos de mi madre. Mario y yo corrimos a su cuarto para ver una de las imágenes más desgarradoras que he visto en toda mi vida. Mi madre, tirada en la cama, que parecía más bien una piscina de sangre. Quedé petrificado. Maribel salió a pedir ayuda a Nelly y a otros vecinos, quienes corrieron para llevarla al hospital. Me gustaría decir que ese fue el principio del fin, pero faltaba mucho por ver, sentir. A Maribel y a mí nos llevaron unos días para la casa de Arturo César. De ahí nos llevaron a la casa de Arturo Rocío, y allí ya estaba mi madre. Creo que a petición suya decidieron cambiarme de escuela. Me llevaron a donde estudiaba mi primo Julio. Pasados unos días, me dijeron que se iban para Bogotá, que para hacer todo el tratamiento con especialistas en cancerología y que yo me quedaría allí. El avión salía a las 6:45 de Manizales. A esa hora yo bajaba hacia Malabar, la escuela, mirando más al cielo que al camino. Primero lo escuché y empecé a buscarlo en el cielo. Era la primera vez que me sentía solo, abandonado. En la casa de mi tía Rocío hice un altar para mi madre, con una imagen religiosa, y mi tía me dio dinero para comprar una veladora, pues ella recibía el dinero de la renta de la casa,
y me compraba todo lo necesario para la escuela. Yo rezaba todos los días pidiendo que mi madre se curara y que regresara pronto. Meses después recibí una carta de mi madre. La primera parte estaba escrita con su letra y lo demás fue escrito por mi hermana Maribel. En la carta decía lo mucho que me quería y que esperaba que pronto pudiéramos reunirnos. Debieron haber sido meses difíciles para mi madre. Irse a una ciudad como Bogotá, a casa de unos casi desconocidos que eran unos familiares distantes de mi padre. Es decir, estaban arrimados, eso, radioterapia con rayos X para impedir que las células siguieran creciendo. Sumado a todo esto, escucho a mis tías decir: mire que Maribel está dando problemas por allá a Chelito, que se escapó con un tipo y tuvo un accidente. Para entonces me sentía solo, resentido y muy enojado. Quería estar al lado de mi madre. Otros meses pasaron y por fin me confirmaron que regresaba. Llegaron con mi madre directamente al hospital. Mi tía me llevó con la esperanza de que me dejaran entrar a verla, pero por mi corta edad no fue posible. Cuando yo volví a ver a mi madre, estaba muy delgada y traía su pelo corto. El sufrimiento se incrementó considerablemente. Mi madre gritaba, lloraba del dolor. Los medicamentos ya no aliviaban su tortura. Sus gritos me desgarraban el alma y agotaban mis lágrimas, sin describir lo que mental y emocionalmente me ocasionaba verla así. Todos llorábamos y sufríamos sin saber qué hacer. Iba y volvía del hospital. Decidieron que mejor se irían para la casa de mi abuela Elena, la madre de mi padre, y de nuevo me dejaron, pues estaba estudiando y querían sacarme de la escuela. Iba a verme los fines de semana. Maximino, sin saber qué hacer para que Chelito pudiera sufrir un poco menos, ya que la morfina le hacía efecto, optó por llevarle marihuana, pero tampoco eso fue suficiente. Sus gritos de dolor eran cada vez más frecuentes. Ella decía que se quemaba por dentro, decía que quería morirse, que ya no se sentía capaz de continuar. La tristeza, el cansancio y el dolor se veían en sus ojos que me atravesaban con una mirada profunda y melancólica. Dejó de pararse por ella misma al baño, ya no tenía fuerzas y le empezaron a poner pañales. Y ella sufría más al ver lo desagradable que era para mis tías tener que cambiárselos. Sus gritos eran cada vez más desordenados y seguidos. En la mañana, en la tarde, al amanecer, se revolcaba en la cama, apretando cada músculo de su cuerpo. Volvió al estado de niña, una niña pequeña, demacrada, y que sentía que la quemaban por dentro. Empezaba a perder la batalla contra sus células enloquecidas que le devoraban su vida, pues las quimioterapias no habían servido, y entonces el cáncer hizo metástasis. Mi madre se agravó y corrieron con ella para el hospital. Ya hacía unos días se habían regresado a la casa, a nuestra casa. De los primeros en llegar para recibir la noticia de la muerte de mi madre fue mi hermano Julián. Mi madre murió el 14 de agosto de 1997 y a pesar del dolor de su partida, se sentía un cierto grado de tranquilidad y descanso para todos. El velorio en Jardines de la Esperanza fue medianamente tranquilo. Como es normal, todos los familiares llegaron y las lágrimas fueron mesuradas, pues durante mucho tiempo ya habíamos llorado con ella. El desacierto llegó en el
entierro. Los desgarradores gemidos de mi hermana Beatriz reavivaron el dolor general. Mi hermana intentaba gritar en su mudez y, generando un momento más dramático, lanzándose sobre el féretro desconsolada, y por poco lo tira al suelo. Después de la muerte de mi madre, mi papá me llevaba al cementerio cada 8 días. Le llevábamos flores y agua. Dábamos 3 golpes sobre la lápida al llegar y otros 3 para despedirnos. Rezábamos en silencio. Incluso algunos meses después compramos pintura para poder resaltar las letras que se empezaban a borrar. Paulatinamente dejamos de visitarla y la llevamos a un olvido tal que pasados 5 años, cuando debíamos exhumar su cuerpo, el de mi madre, nadie se preocupó, lo recordó, y sus restos debieron terminar en una fosa común. Ese, el que fuera su cuerpo,